caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Estamos entonces aquí con la doctora Ana Miranda, que dirige una maestría en estudios y relaciones del trabajo. Bueno, a ver, contanos, Ana, ¿es una novedad dentro del sistema educativo nuestro hablar de prácticas educativas laborales? No, no es una novedad. Las prácticas educativas laborales tienen una larga historia en el sistema educativo, sobre todo vinculados a la educación técnica y técnica profesional, pero sobre todo a partir de los años 90 adquirieron otro carácter, básicamente a partir de un decreto que habilitó lo que se denominó en ese momento como pasantías. Era un decreto 340 del 92, para aquellos que lo recordamos, lo trabajamos muchos años. Habilitaba las pasantías de nivel secundario y universitario a todos los alumnos y generó en ese momento una amplia precarización en el empleo juvenil, sobre todo universitario. Creo que cuando escuchamos a los alumnos hablar de la precarización, hacen sobre todo referencia a estas experiencias. Estas prácticas, ¿qué es lo educativo y lo justo? ¿Que sean gratuitas o que sean pagas? Bueno, volviendo, digamos, un poquito a la historia, en ese momento las pasantías tenían un reconocimiento, pero básicamente porque muchas veces reemplazaban puestos de trabajo. Básicamente se hacían en jornadas muy largas y reemplazaban puestos de trabajo formales, ¿no? En un conjunto de que luego se denominó como contratos basura, ¿no? Que se derogaron a partir de los 2000. Y también en el sistema educativo, a partir de los 2000, cambió la forma de pensar estas prácticas y se empezaron a denominar ahora prácticas educativo-laborales, y tuvieron una legislación específica que, por un lado, acotaron el tiempo, las relacionaron específicamente con el estudio que llevaban a cabo los estudiantes que se iban, en todo caso, a hacer estas prácticas a sitios externos o inclusive también a veces internos de los establecimientos educativos. Y bueno, en algunos casos también se homologó a los convenios colectivos. Ahora, ¿y cuándo estas experiencias son efectivas y cuándo se desvirtúan? Bueno, son efectivas primero, cuando tienen relación con los y las estudiantes estudian, digamos, cuando es expresión de su conocimiento, y también cuando son acompañadas particularmente tanto de las escuelas como desde las empresas. Claro, ahí hay un riesgo entonces que es que hay que ver si cada institución va a conseguir un lugar para las prácticas relacionado, como vos decías, con lo que los chicos estudian, porque además esa gestión la tiene que hacer la escuela. Sí. Y es posible que para algunos directores, en algunos barrios, lo que sea, o la habilidad de la propia escuela, en algunos casos se consigan esas prácticas relacionadas con el estudio de esos estudiantes, y en otros casos no. Esa es una de las cosas que llama la atención, por lo menos de los documentos que se han leído hasta ahora. Los documentos dicen explícitamente que quienes tienen que conseguir las prácticas educativas laborales son las escuelas. A mí también me llamó la atención particularmente de que no se hablara del resguardo de directores sobre el movimiento de los alumnos. Este es un tema bastante central, estamos hablando de muchachos, muchachas que todavía están matriculados en la escuela y son menores de edad. Y por otra parte, bueno, está el tema particularmente de que decían también los estudiantes que explícitamente son gratuitas, cuando en algunos otros casos las prácticas educativas laborales incluían también algún pago viático o reconocimiento. Tal vez habría que pensar que esto tendría que coordinarlo y gestionarlo el propio ministerio. Yo creo que el Estado tiene un rol en la compensación de las diferencias. Si nosotros solamente decimos, bueno, entonces que las escuelas se arreglen por sí solas, y bueno, seguramente las escuelas que están en barrios y con recursos en general de mayor nivel socioeconómico accederán en todo caso también a esos recursos, y aquellas que no tendrán muchas más dificultades. Y esto ya se ha visto en investigación. Hay investigaciones del gobierno de la ciudad que demuestran que inclusive en los programas propios, que aquellas escuelas que consiguen expresar mejor el vínculo de educación-trabajo son aquellas de mayores recursos. Bueno, te invito a escuchar a una docente.
Lo que se cuestiona de la reforma en un principio es que los documentos que nos han llegado son todos borradores, no son oficiales, dicen en proceso, son bastante escuetos, entonces no hemos podido sentarnos a discutir con información, digamos, fehaciente, y las preguntas que hemos hecho a las autoridades han sido respondidas de, literalmente, bueno, ya vamos a averiguar. Por ejemplo, el tema de las pasantías, hemos preguntado si van a ser a contraturno, nos han dicho que no se sabe todavía. El tema de las rúbricas, de los créditos, realmente no sabemos, no tenemos información suficiente para realmente, digamos, pronunciarnos al respecto. Digamos, sí podemos pronunciarnos que estamos en contra de que una reforma se realice de manera tan desprolija, tan apurada, sin documentos oficiales y sin consultarnos. Lo que también cuestionamos es que esto bajó de arriba, se filtró, no lo sabemos, pero no hemos sido partícipes. Ahora dicen que podemos empezar a opinar, pero la realidad es que ya hay escuelas piloto o pioneras, como ellos le llaman, y no sabemos cómo esto nos va a afectar en las aulas, en nuestra estabilidad laboral. No nos dan respuestas y nos parece que el proceso tendría que haber sido de otra forma mucho más seria y menos improvisada. En los PowerPoint figura que se va a favorecer el trabajo por áreas, cosa que en sí suena muy bien y que de hecho ya estamos haciendo, pero se nos ha planteado que eso implica trabajar con parejas pedagógicas. Eso no está escrito en ningún documento, no sabemos cuántos docentes va a haber por aula. Lo que pedimos es información concreta, oficial, en un documento serio, que no esté improvisado y que podamos sentarnos a discutir y de ahí hacer nuestros aportes. Y pedimos también tiempo, porque cualquier reforma lleva tiempo. ¿Qué te surge, Ana? Yo creo que a esta altura ya el proceso democrático que vive nuestro país es indudable que ninguna política puede estar exenta de un proceso participativo. Y en este caso tenemos el proceso participativo que abarca a docentes, a estudiantes y a padres, a lo que se denomina la comunidad educativa en general, que es una comunidad educativa además altamente participativa y calificada, digamos, comprometida con la educación de sus hijos, y yo creo que este es un proceso que en algún caso tiene algo de un componente de aprendizaje también para todos. Bueno, te voy a leer mensajes. Romina Daniela Obregón dice: hay mucha desinformación con respecto a la reforma educativa. No estoy de acuerdo en que los alumnos realicen pasantías gratuitas. Me gustaría saber con qué fin se realiza. Y la otra, que es Emma Karina Vizcarra, dice: me gustaría saber dónde harán estas pasantías los alumnos y quiénes serán los profesionales que acompañarán esa incursión. No solo quiénes, se me ocurre, sino cómo, ¿no? Los docentes saben cómo acompañar el proceso de aprendizaje en las diferentes disciplinas. Me pregunto si saben cómo acompañar una práctica educativa laboral. Bueno, este no es un asunto sencillo. Yo creo que revisando un poco la experiencia internacional también podemos encontrar varias de las claves que nos pueden enseñar o donde podemos observar faros, ¿no? De a dónde ir, cuál experiencia fue positiva y cuál también fracasó para no cometer los mismos errores. Nosotros en investigación tenemos mucho vínculo, hemos tenido mucho vínculo con la experiencia alemana, que quizás es una experiencia muy interesante en relación a una parte del sistema educativo tiene una formación que en general se dice dual en español, que intercambia en todo caso prácticas en los establecimientos productivos y también como de servicios y la escuela. Pero estas prácticas son muy acompañadas, son acompañadas por profesores en las escuelas. No es que los alumnos no van más en el último tiempo, van algunos días y otros van a la escuela. Y también son acompañadas en los establecimientos productivos de servicios o en las organizaciones también de la sociedad civil que participan en este programa. Y después, esto forma parte de una interrelación, de un sistema que no se expresa, por lo menos en los documentos que se han visto hasta ahora. Claro. Retomo esto que vos decías, es muy importante, estamos hablando de quinto año y dejar la escuela para ir a las prácticas seguramente es un error porque la escuela es la que los agrupa, es el año de cierre, es el año donde, bueno, cada chico debería
poder egresar con un proyecto personal lo más claro posible. Y eso, el lugar para eso es la escuela. Sí, es la escuela y es la interacción con lo que se denomina los adultos significativos. Yo por lo menos... Yo agregaría los pares también. Y los pares, exactamente. ¿No? Sí. Los adultos significativos y los pares, que son los que forman el mundo juvenil de esa etapa. Así es. Ana, ¿te quedás con nosotros? Sí. Retomamos enseguida con Alejandro Basiliades y Roxana Peraza. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de esas. Cocineros de Noche, con Guillermo Calabrese y Eugenia Tobal. Desde este lunes a viernes a las 20. Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Descubrí la última tecnología en limpieza. Redescubrí Odex. Para que todas las superficies de tu casa queden impecables y brillen mucho más. Odex, la marca de siempre. Renovada como nunca. Argentina baila. La gran final. La pasión por bailar ya está en el alma de los elegidos. ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso, Tecnópolis! ¡Fuerte el aplauso, Argentina! Se define el certamen más federal. Esta noche, a las 22, hay más Argentina baila. Los nombradores del Alba, Jairo y Baglietto, aquí siendo parte de esta gran fiesta, toda la danza. Argentina baila en Tecnópolis. Baila en la televisión pública argentina. Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Nueva línea de jabones Poliana. Para empezar o terminar tu intenso día. Descubrí la máxima protección y frescura de los nuevos jabones Poliana. La marca para el hombre y la mujer de hoy. Poliana te acompaña. Historias místicas, historias de pasiones, historias de vida, historias de aquí, de allá. Sábado a las 14, Televisión Pública Argentina. Todas las voces. Carrefour cumple 35 años y lo festejamos con todo. Del jueves al lunes, Hiper y Market festejan juntos. 2x1 en el acto en más de 150 productos seleccionados. Además, 3x2 en snacks, chocolates, cremas corporales, perfumes, jabón en polvo para ropa y en marcas elegidas de fideos secos, café, yerba, yogures, cervezas, limpiadores, pañales y más. Vení al cumple del año. Vení a Carrefour. Blanca Cota, bienvenida. ¿Vos me podés dar la receta para que el bocadillo de espinaca salga liviano? Salen como piedras. No sé por qué me salen tan... ¿No le habrás puesto piedras al bocadillo? Soy capaz. Juventud acumulada. Sábado a las 15. Televisión Pública Argentina. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Mil veces nos dijeron que este país ya no tiene arreglo. Mil veces nos dijeron que el problema de la Argentina son los argentinos. Mil veces nos dijeron que solo nos pueden gobernar los mismos de siempre. Mil veces nos dijeron que a los argentinos no nos gusta laburar. Mil veces nos dijeron que todos los políticos son iguales. Mil veces nos dijeron que todo pasado fue mejor. Mil veces nos dijeron que Argentina nunca iba a cambiar. Pero millones de argentinos estamos demostrando que se puede. Créditos hipotecarios, reparación histórica para los jubilados, créditos sociales, aeropuertos, rutas, cloacas, trenes, cosecha récord. Empezamos a crecer. Sí se puede. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Alborniz y Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Cambiemos. Lista 505. Vienen de lejos caminos de tiza,
abriendo surcos. Vamos al encuentro ahora del doctor Mariano Narodowski, que nos habla de los últimos 15 años en la educación en nuestro país, la reforma, las pasantías, la falta de diálogo. Ahí lo tenemos. Yo creo que la reforma va en el sentido correcto, sobre todo porque nosotros tenemos un nivel de deterioro de la escuela secundaria, particularmente en los últimos 15 años, muy tremendo. Nosotros tenemos en las escuelas públicas de la Argentina, desde hace 15 años, 60% de abandono en las escuelas públicas. La mayoría de ellos varones, adolescentes, varones pobres, que la política educativa de los 15 años realmente dejó afuera del sistema educativo. Incluso la asignación universal por hijo, que fue una buena norma, en las escuelas nadie se enteró de eso. No hubo ningún dispositivo del Ministerio de Educación a partir del año 2009 para mejorar eso. Así que yo creo que la reforma apunta en ese sentido. Me parece que viene a cubrir ese brutal deterioro al que asistimos en la escuela media, que además creo que es un brutal deterioro en el cual todos estamos de acuerdo, pero que no hay nadie que piense que lo que se fue llevando a cabo en todos estos años esté bien. Así que me parece que es una reforma que va en el sentido correcto. Yo disiento con un aspecto que es el de intentar imponerle a los docentes una forma de enseñanza. Esto es una cosa que no se discutió mucho porque quedó todo en las pasantías, que me parece una cosa completamente menor frente a lo que se está proponiendo. Una de las cosas que se propone en la reforma es que los docentes tengan solamente un 40% de su tiempo en forma expositiva y el resto con actividad de los alumnos, y que la evaluación de los alumnos va a ser 50% del docente y 50% de aprendizajes autoadministrados, lo cual supone una plataforma computacional completamente anónima. Me parece que no es el camino correcto. Yo estoy muy a favor de confiar más en los educadores, en apoyarlos en términos financieros, en términos de recursos, en términos de capacidad pedagógica, y finalmente sean ellos, la escuela, la que termine decidiendo qué es lo mejor. Y la otra cosa con la que disiento es que hasta ahora, por lo menos, por lo poco que se sabe, la reforma está planteada solamente para las escuelas públicas, y las escuelas privadas son voluntarias. Yo creo que la reforma tiene que ser voluntaria para cada una de las escuelas. Mi propuesta pasa por que las escuelas dejen de ser terminales burocráticas de los sistemas educativos y pasen a ser unidades de decisión. Y eso todavía es más importante en las escuelas secundarias, donde la crisis realmente es muy fuerte, con un deterioro mayor en las últimas décadas. Me parece que todo lo que contribuya a que sean los proyectos de los directivos y de docentes los que vayan resolviendo, porque ellos son los que se hacen cargo, son los que tienen responsabilidad por los resultados. Me parece que el enfoque tiene que estar básicamente en confiar en ellos, por supuesto que después evaluarlos, se hagan cargo, pero tenemos un plantel docente aceptablemente bueno en este país y me parece que lo más importante es confiar en ellos. Bueno, si en las escuelas públicas es donde se da la mayor deserción, habría que pensar que son las escuelas que más habría que cuidar. Alejandro, ¿qué te surge? Bueno, en primer lugar, me parece que hay que volver sobre esto que recién Narodowski planteaba sobre el deterioro de la educación secundaria. Es una cosa con la que no coincido en absoluto, en primer lugar, porque las políticas que apuntalaron la obligatoriedad y la universalización del nivel secundario posibilitaron que más chicos y chicas, adolescentes, jóvenes, fueran a la escuela. Y en ese sentido uno puede pensar que esas escuelas son de mejor calidad porque más jóvenes, adolescentes están dentro de las escuelas, ¿no? Después hay una pregunta respecto de cómo se tramita la cuestión de la inclusión, cómo se la fortalece, cómo se revisa un formato escolar pensado para otro tiempo, pero de ninguna manera consideraría que hay un deterioro de la educación secundaria en un tiempo en el que se intentó apuntalar mayores niveles de inclusión en las escuelas secundarias de todo el país. Ajá. Y Roxana, Mariano Narodowski hacía hincapié en un momento en fortalecer la capacidad de decisión de las escuelas. ¿Te parece importante?
Sí, me parece importante. Me parece que también el Estado ahí tiene que estar, porque de alguna manera reproduciría lo que decía Ana en relación a las pasantías, ¿no? Aquellas instituciones que tienen mayores herramientas, capacidades y que pertenecen a determinadas zonas, tienen más posibilidades y herramientas para decidir que aquellas otras que están en una situación más vulnerable. Entonces me parece que la tan mentada autonomía que podríamos todos suscribir a ella, tiene el riesgo de, bueno, de que las escuelas que están en peores condiciones institucionales tengan también reducidas sus posibilidades de elección, ¿no? Entonces, la autonomía está buena, digo, está buena en el sentido como una meta a llegar, pero no es el inicio de nada. Claro, ¿no? la autonomía, como vos decís, efectivamente puede ser muy positiva, pero cuando no están creadas las condiciones se acerca más al abandono. Sí, sí, claro, claro. Por eso vos decís, entonces, que la intervención... Sí, que ahí tiene que, me parece que el Estado tiene que estar regulando, monitoreando y garantizando los derechos educativos de todos los ciudadanos. Mariano Nardowski hacía también referencia a que esto sea extensivo a escuelas privadas. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí, en principio creo que hay un derecho de igualdad entre la ley. Las escuelas son de gestión, o sea, son todas públicas o de gestión pública o privada, digamos, ¿no? Suena esta adhesión voluntaria entre las escuelas privadas, suena en principio algo extraño a quienes pensamos a la educación en el plano de la justicia social y de la igualdad de oportunidades. Ahora, yo también quería referirme a algo de lo que dijo Nardowski respecto de los problemas de la educación. Creo que por lo menos hasta lo que conocemos hoy, esta reforma puede llegar a agudizar uno de los problemas que tiene nuestra educación hoy, que es el abandono de quinto año. En investigación y gracias a los números podemos seguir que las cohortes de quinto año, hay un 20% de las cohortes de quinto año que se reciben en años posteriores, digamos, ¿no? Cambian mucho cuando uno sigue los censos. Se van recibiendo de a poco. Se van recibiendo a poco. Nosotros lo vimos en investigación a finales de los 90, ya lo habíamos visto, después lo vimos como una característica del sistema que continuó, digamos, y que se profundizó de diferentes maneras a partir de la inclusión educativa. Los chicos hasta los 25 años se gradúan más, pero se gradúan en un proceso más largo. Ahora, si yo digo, bueno, entonces a partir de ahora, dejo a los chicos solos o dejo que no vengan más a la escuela en el último semestre, quinto año, yo creo que hay un riesgo claro de que este proceso se agudice. Los dejo en la virtualidad. Sabemos bien que todas las políticas de jóvenes hoy día recomiendan que el acompañamiento y la tutoría es un punto clave del éxito de una política. La construcción de la autonomía progresiva está en la Carta de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, es un derecho constitucional y no puede ser tratado de una forma por lo menos tan liviana, creo yo. Nombraste a los tutores y hay una figura que aparece con la reforma, que es la de los facilitadores. ¿Tienen claro ustedes qué función cumplirían, qué formación requiere ser facilitador? Aparece poco explicitado y poco fundamentado también, ¿no? Junto con una falta de detalle respecto de qué diagnóstico hay sobre la situación actual. Aparece poco detalle respecto de estos nuevos roles que aparecerían en tanto tutores o facilitadores de los aprendizajes, como así también respecto de esa propuesta de que haya un 30% dedicado a las clases magistrales, que uno no sabe bien qué cuestiones entran dentro de ese término, y un 70% de aprendizaje autoadministrado, ¿no? ¿Cuál sería el fundamento por dividir entre 70 y 30 el aprendizaje de los estudiantes? ¿De qué diagnóstico y cuáles son los argumentos que se ofrecen? Bueno, no hay demasiado detalle al respecto, ¿no? Claro, retomando el concepto de autonomía al que se refería Roxana, yo pensaba, si estamos hablando de deserción, que es uno de los aspectos más preocupantes de nuestra escuela, la autonomía efectivamente puede reforzar el abandono, porque no sé si los estudiantes secundarios están preparados para ser autónomos, o si lo que tenemos que reforzar es el rol de los tutores y definir en qué va a consistir
para colaborar con la retención con aprendizaje. Sí, por para supuesto. colaborar con escolaridades significativas para los chicos y las chicas. Me parece que en ese sentido la escuela, los docentes son personajes fundamentales para que eso suceda. Esto no implica que dejar la escuela así como está hoy, sino más bien ponerla bajo la lupa, pero a mí me parece que con el tema de los tutores que vos preguntabas antes, bueno, se empiezan a encontrar o empiezan a figurar algunos nuevos personajes que no se sabe muy bien a qué responden, ni por qué están ahí, ni cuál va a ser la función, ¿no? Y cómo se compatibiliza esa nueva función que todos suponemos, sospechamos, porque no está explícita, con la función docente. De los cargos docentes, claro. Porque a lo mejor puede ser interesante la figura del facilitador. El tema es... Sí, depende de quién sea, qué haga. Y qué formación tenga y qué función y si va a depender del docente o bueno, todo eso que hay que definir. Y el problema es que si tenemos en cuenta que la reforma se supone empieza dentro de prácticamente unos meses, bueno, ¿cómo se hace para que esto esté más claro y para que si los facilitadores necesitan una formación haya margen para que la tengan? Bueno, pero hay el Ministerio de Educación a nivel nacional en abril de este año ya firmó un convenio con una fundación, Cimientos, para que capacite a tutores. Digo, esto fue... Así que digo, hay algunos antecedentes que uno podría empezar a mirar y a identificar en relación a qué se está pensando en relación a los tutores, ¿no? Entonces, hay como distintas posturas. Si uno va a apelar a las fundaciones o a algunas ONGs para pensar la cuestión de la educación, o si todavía vamos a seguir sosteniendo un rol fundamental del Estado en tanto que marca la direccionalidad de las políticas, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos al último bloque, vamos redondeando, leemos más mensajes y nos quedamos pensando en esto último que tiene que ver con el quinto año, la virtualidad, de qué características, con qué contenidos. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra